Buenas tardes, hermanos y hermanas. De nuevo entre ustedes en un programa semanal de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo sexto del tiempo pascual. Debemos de tener bastante en cuenta que todos los domingos en el ciclo litúrgico están entrelazados para irnos llevando a progresar, a madurar, a crecer en nuestra fe. Hace 3 domingos atrás nos estaba hablando de la identidad de Jesús. Y hablábamos que es el quiebre de cabeza de varias religiones. ¿Qué es lo central de Jesús? Nos dio una probadita. Allá nos decía: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. A diferencia de el asalariado o el que se le paga porque las cuide. No le importan las ovejas y las deja en cuanto ve venir al lobo. También la semana pasada nos estaba hablando acerca de la identidad ahora del cristiano, sin negar también que nos daba otro elemento de identidad de Jesús. Yo soy la vid, el tronco, ustedes son los sarmientos. Quizás no tengamos bastante familiaridad acerca de la vid y los sarmientos y los frutos, pero nos puede ayudar mucho la fruta o aquella fruta que nos está dando el chayote. Es, sí, una base del chayote, pero de ahí vienen surgiendo varias retoños o enredaderas que se van esparciendo según vayan encontrando donde puedan agarrarse. Y al final tendremos el fruto, como nos decía así el domingo pasado. Que sí, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Permanezcan en mí para que produzcan buenos frutos. La segunda identidad viene siendo el amor, que hoy vuelve a salirnos bastante en el Evangelio, repitiendo el domingo pasado: si me aman, guardarán mis mandamientos. Por eso decía que el amor, domingo pasado, está basado, y nos lo hablaba Juan, está basado en la verdad y en las obras. La verdad en tanto doctrina, y esta tal verdad doctrinal viene siendo Dios. Ahora, vamos a producir obras, cuestiones existenciales en los que están con nosotros o alrededor de nosotros. Otra característica
también del cristiano viene siendo vivir en comunidad. Lo veíamos el domingo pasado, recordando en otro momento aquel evangelio de Tomás, que no estaba cuando Jesús se les presentó en medio de ellos. Y 8 días después se vuelve a presentar y allí está Tomás. Y el domingo pasado se hablaba de Pablo. Pablo andaba en Damasco, donde fue convertido al encuentro del Señor. Recordemos, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Pablo, tras estar en Damasco y predicar al Señor Jesús, ahora va a la iglesia madre, a Jerusalén, a presentarse, y andaba allí en Jerusalén, hablando y caminando abiertamente. Comunidad. Resumiendo, la identidad del cristiano es el amor, que ahora se está enfatizando bastante. Un amor en tanto yo los he amado. Mi mandamiento, mi propio mandamiento y el nuevo mandamiento. De nuevo, basado en la verdad y consecuentemente produciendo obras. Y siguiente elemento, estar en comunidad. Ahora vamos a ver precisamente esta tal comunidad. Se va a llamar iglesia, que es en un primer momento que le llega esta buena nueva del Señor a los judíos. Y cabe aclarar que desde los años 80 se tuvieron que separar los judíos de los cristianos, porque veían que su religión no era y no concordaba con la cristiana. Y de ahí viene reproduciéndose ya y diferenciándose el cristianismo del judaísmo. Pero ¿qué más vemos ahora en la primera lectura de este domingo? Como Pablo fue escogido para los gentiles, para los paganos. Sí, el primer núcleo van a ser los judíos. Vayan ustedes, comenzando por Samaria, por aquellos primeros elegidos. Nos los va a aclarar después el Señor. A las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pero también la primer lectura de hoy nos está yendo a otro segundo núcleo. Viene siendo los paganos, específicamente en Cornelio. Y nos dice así la primera lectura. El oficial Cornelio salió al encuentro de Pedro y se postró. Y Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, pues sois un hombre como tú. Y añade Pedro: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que teme y practica la justicia,
sea de la nación que fuere. Haremos un espacio y regresamos. Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. También pueden ustedes seguirme en otros medios de comunicación, como es iHeartRadio, Amazon Music, YouTube Music, Apple Podcasts, como Spotify. Les comparte estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. Hemos estado viendo en este domingo sexto la identidad de el cristiano y ampliando la última identidad, la comunidad. Quizás ustedes, como por acá en Chiapas, se utiliza mucho tener altares y un oratorio y hasta a veces una capilla en ciertos lugares y según las posibilidades de la gente. Y oigo decir en mis 44 años de estar por acá, pues yo tengo mi altarcito, mis imágenes y allí rezo. Pero la identidad del cristiano, hay que estar unido a la comunidad. Sí, la oración particular, pero más loable viene siendo la oración comunitaria, donde 2 o 3, allí estoy en medio de ellos. Decíamos también en el segmento pasado que nos pudiera mucho ayudar con la representación del domingo pasado de la vid, los sarmientos y los frutos. Nos pudiera ayudar la figura de la planta del chayote, que es una sola rama central en la tierra, y de allí se van desprendiendo poco a poco algunas enredaderas y termina precisamente poco a poco dando ese fruto muy bendecido para nosotros. Pues ahora, segmento pasado, veíamos esos sarmientos que viene siendo la Iglesia Universal, que quiere decir exactamente católica. Católica quiere decir universal. Nuestra fe no está escondida. El Señor nos dice en otro momento: lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas.
Lo que les digo de noche, proclámenlo por el día. Nuestra fe no es un gueto, una élite. Son bienes recibidos como la primera lectura de Cornelio. De nuevo, lo que admira Pedro. Ahora caigo en la cuenta de que Dios nos hace distinción de personas en todo aquel hombre que teme y practica la justicia. El segundo núcleo, vamos a decirlo así, de el primer esparcimiento de esta fe cristiana. Es pues decir, la iglesia es contemplarla alrededor de la cepa, con un amor fraterno, con un amor de hermanos. Y decíamos que sí, ámense, evangelio, es mi mandamiento, es mi propio mandamiento y es el nuevo mandamiento, la identidad. Pero también estar unidos, conjuntamente, no esparcidos. Y tal es así que la segunda lectura de Juan nos habla también del amor. El amor a la humanidad a través de Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le mandó a su Hijo. Y este Hijo muere en la cruz. Da la vida. Y si da la vida, nos dará otras cosas. Así también nosotros, con nuestros hermanos, con la comunidad, con la iglesia, alrededor de la cepa. Por eso, la liturgia nos da actualmente que estemos siempre alrededor de la mesa. O también aquellos liturgos que le hicieron una capilla al Papa San Juan Pablo II, en donde se tiene bastante claro esta idea. Ellos decían, regalándole esta capilla al Santo Padre por sus 25 años de pontificado, ponían al centro el altar y enfrente de él la palabra. Y decían ellos, grandemente, la comunidad gira alrededor de la palabra y de la Eucaristía. O el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Por eso hay que tener muy presente, como decíamos hace rato, no solamente rezar particularmente, sino comunitariamente. Girar alrededor de la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. O el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía. Por eso es muy bueno recordar aquello que se decía y a veces lo olvidamos, el primer mandamiento de la iglesia: oír misa entera los domingos y fiestas de guardar.
la comunidad. Y con ello, esta comunidad debe de estar precisamente también preparada para un proyecto general de pastoral. ¿Qué es esto? El Santo Padre Francisco, en 1916, que hizo su visita a México, les comentaba a los obispos que, bajo el impulso en las asambleas más recientes del episcopado mexicano y en los numerosos encuentros con diversos agentes de pastoral, presbíteros, consagrados y laicos, pastores y fieles, nos hemos animado e inspirado para trabajar programáticamente. El resultado de este esfuerzo ha sido el Proyecto Global Pastoral 2031-2033, en el cual se circunscribe en un periodo de tiempo que abarca hasta el año 2031. 2031, en los 500 años de la aparición de Nuestra Señora María de Guadalupe, y en el 2033, segundo milenio de nuestra redención. ¿Quiere decirnos esto, hermanos? Sabemos que estamos con esta visión inmediata del año 2031, 500 años de las apariciones de la Virgen, cuando precisamente lo tenemos en San Juan Diego, hijito mío, el más pequeño de mis hijos. Quiero que aquí se construya un templo y mostrar mi misericordia para ustedes. Y también 2000 años de que el Señor partió de entre nosotros y nos ha dejado este legado que dentro de 8 días nos va a invitar: vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos. Pues hay que tener esto bastante presente para poder activar mucho nuestra identidad, nuestras comunidades y nuestro trabajo pastoral en las parroquias, en la pastoral profética, en la pastoral social, como en la pastoral litúrgica. ¿En cuál puedes tú colaborar? Acércate al párroco o al presbítero cercano y según tus cualidades que Dios te ha mostrado y dado, las puedas ofrecer también a la iglesia y que ésta poco a poco vaya cundiendo cada vez más, porque el Señor nos dice: seré un pastor para todas mis ovejas, un rebaño bajo un solo pastor. En un momento continuamos.
Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Ahora vamos a ver el capítulo 45 de la ordenación del misal romano. Para aquellos que todavía están llegando a nuestras audiciones, el misal romano es el que guía nuestras celebraciones litúrgicas durante el año. Y se había tenido desde el Concilio de Trento hasta el Concilio Vaticano II, el misal romano de Pío V. Y desde Pablo VI se comenzó a hacer, dado la reforma litúrgica, más otros encuentros litúrgicos y las ciencias modernas, teología como liturgia, cristología y eclesiología, se fueron enriqueciendo este misal romano, a tal grado que se tuvieron que hacer 3 ediciones. La última fue a fines del siglo pasado. Y es por eso que nos está dando no solamente pautas, reglas que debemos de observar en la liturgia de las celebraciones, sino que también nos da elementos de nuevo eclesiológicos, cristológicos y teológicos. Este capítulo 45, liturgia eucarística, vamos a ver el rito de la comunión, la fracción del pan. El tercero de los ritos preparatorios para la comunión es el rito de la fracción del pan, junto con la inmixción, del que nos habla el número 83. El sacerdote parte el pan eucarístico. El gesto de la fracción, realizado por Cristo en la última cena, significa que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo. El gesto de Cristo, realizado por Cristo en la última cena, y que en los tiempos apostólicos fue que sirvió para denominar la íntegra acción eucarística. En la introducción a la liturgia eucarística, decíamos que la fracción del pan es uno de los 4 gestos que Jesús hizo, y sobre todo los que recae el mandato de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Es pues un rito importante que debe quedar claro. La fracción se inicia tras el intercambio del signo de la paz. No se debe quedar oscurecida por un rito de la paz desproporcionado, por lo que el sacerdote debe esperar a que terminen todos de darse la paz. Así los fieles pueden poner atención, mirar
cómo se parte el pan eucarístico y avivar las actitudes interiores a los que los invita este signo. ¿Qué significa? Que los fieles, siendo muchos, en la comunión de un solo pan de vida, que es Cristo, muerto y resucitado, para la vida del mundo, se hace un solo cuerpo. Es el efecto principal de la comunión, hacer de todos nosotros un solo cuerpo con Cristo, nuestra cabeza. Pero tiene unas consecuencias. ¿Se puede entonces participar de la Eucaristía y no partir el pan con el hambriento? ¿Se puede comulgar sin mirar al prójimo como a Cristo y estar dispuesto a atenderlo como Él mismo? ¿Se puede, sin colaborar con la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, a la que se me mantiene unido mi participación en la Eucaristía? ¿Quién lo hace y cómo lo hace? El sacerdote parte el pan eucarístico con ayuda y procede del diácono o de un concelebrante. Lo partió Jesucristo y por eso es función del que preside la celebración. Y si hace falta de quienes participan del sacerdocio ministerial, aunque sea por el diaconado, este rito está reservado al concelebrante y al diácono. Ningún modo lo que es del acólito o lo de que es otro ministro extraordinario de la comunión. Y se realiza con la debida reverencia, sin alargarla, de modo innecesario de que parezca de una importancia inmoderada. Esto no quiere decir que se haga sin expresión significativa, puesto que es gesto mandado por Cristo. La inmixtión. El sacerdote realiza la fracción del pan y deposita una partícula de la hostia en el cáliz, para significar la unidad del cuerpo y de la sangre del Señor en la obra salvadora, es decir, del Cristo viviente y glorioso. El Papa Pío XII, en su encíclica Meditor Dei, número 89, nos explica que en la consagración, al convertirse el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, las especies eucarísticas bajo las cuales se halla presente simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre, es decir, su muerte. De este modo, la conmemoración de su muerte que realmente sucede en el Calvario, se repite en cada uno de los sacrificios del altar. Pues bien, al unir el pan y el vino consagrados, cuerpo y sangre del Señor, el rito de la inmixtión nos recuerda que Cristo está vivo, resucitado y glorioso, ofreciendo al Padre su sacrificio de la cruz. Con canto, durante la fracción, el coro o un cantor canta normalmente la súplica, Cordero de Dios, con la respuesta del pueblo, o dicen rezado
o al menos en voz baja. Esta invocación acompaña a la fracción del pan y por eso se puede repetir cuantas veces sea necesario hasta que se concluya el rito. La última vez que se concluye con las palabras «Danos la paz». Se nos advierte que el canto del ordinario de la misa no puede ser sustituido por ningún otro canto. El de Cristo Cordero por nuestros pecados. Le pedimos la paz expresada en la pan partido que nos hace uno con Él. Resumiendo, hermanos, podemos decir que la expresión que aquí nos puede parecer bastante compleja, que nos está diciendo la inmixtión. ¿Qué quiere decir esto? Inmixtión. La hostia principal consagrada, se le parte un pedacito y se echa al cáliz. Pero el pan es el cuerpo, el vino es la sangre. Pero al depositar el cuerpo con la sangre, es la representación de Cristo glorioso en este sacrificio eucarístico que estamos celebrando en la misa. Y, por lo tanto, allí también se debe de priorizar el Cordero de Dios a el canto de la paz, que es a veces que hace bastante prolongado, a diferencia del Cordero de Dios. Ahora también, el Cordero de Dios sí se puede prolongar en tanto y cuanto se esté preparado para la distribución de la Eucaristía. O sea, que los ministros extraordinarios de la comunión puedan ir al sagrario a traer las especies ya consagradas. Y a veces se tardan. Y esto puede repetirse: Cordero de Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Y cuando ya está preparada para la comunión, el sacerdote, para dárselo a la asamblea, se termina: danos la paz. La última parte es: danos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Haremos otro espacio y regresamos. Le esperamos.
Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Esta última parte la dedicamos a los santos y santas. Hay que recordar y aclarar sobre todo que el 3 de mayo pasado, muy conocido por nosotros en México, se celebra el Día de la Santa Cruz. Esto era una celebración antigua antes del concilio. Ya después del concilio vino la reforma de celebrarse el día 15 de septiembre, el Día de la Santa Cruz. Pero dado a la gran feligresía del 3 de mayo, se pidió a la Santa Sede que se permitiera celebrar el 3 de mayo el Día de la Santa Cruz, que en sí toca Felipe y Santiago apóstoles. Es por eso que hoy, 4 de mayo, se celebra o se reconoce esta fiesta de los apóstoles. Felipe nació en Betsaida y fue llamado por Jesús a continuación de Pedro y Andrés. Aparece en los evangelios varias veces en diálogo con Jesús, haciéndole preguntas y dándole a Jesús una oportunidad de responder a dudas que posiblemente tuvieron los demás discípulos. También sabemos que predicó el evangelio en Frigia y posiblemente en Grecia. Por su parte, Santiago, hijo de Alfeo, se le conoce como el justo, pero para diferenciarlo del otro Santiago, pasó a ser conocido como Santiago el Menor. En Hechos de los Apóstoles se le encuentra apoyando a Pedro en el Concilio de Jerusalén. Se piensa que el martirio de los dos ocurrió en los años 62. Se cuentan entre los primeros testigos de la resurrección, de los que el catecismo de la Iglesia nos habla. La fe de la primera comunidad de los creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y para la mayoría viviendo entre ellos todavía. Número 642 de el Catecismo de la Iglesia. El 10 de mayo, San Damián de Molokai, presbítero, 1840-1888. Se llamaba José de Venter y nació en Bélgica, en una familia de humildes granjeros. Cuando solo tenía 13 años, dejó la escuela para trabajar en la granja familiar. Ingresó algo más tarde en la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y tomó el nombre religioso de Damián. Cuando su hermano, también sacerdote, cayó enfermo y no pudo ir a su destino en Hawái, Damián se ofreció en su lugar. Más tarde, se ofreció como voluntario en la colonia de leprosos de Molokai. Cuando Damián llegó a Molokai, se encontró un grupo de personas totalmente abandonadas e ignoradas por la sociedad.
en un ambiente de desesperación e impotencia. Damián no solo predicó el Evangelio, sino que luchó por el desarrollo humano de estas personas y buscó apoyo gubernamental. Consiguió casas nuevas, una iglesia, una escuela y un orfanato. Después de muchos años en la isla, contrajo la lepra, que soportó con entereza y valor hasta la muerte. Damián es un ejemplo heroico de la compasión y solidaridad con los enfermos, a ejemplo de Cristo, como nos dice el Catecismo, conmovido por tantos sufrimientos. Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Número 1505 de el Catecismo de la Iglesia. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a sus hogares y a su corazón y pensamiento. Que nuestro Señor nos siga iluminando y ayudando, y María Santísima, la estrella de la evangelización, nos ilumine cada vez más a llegar al puerto donde ella, con su Hijo, el Espíritu Santo y nuestro Padre, reinan por siempre, por los siglos de los siglos. Amén.